Y antes de cerrar, entonces vamos con nuestra nota del director. La educación y la corrupción. Seguimos con nuestra nota del director, Jairo Castro Ballesteros. Muy buenos días al magisterio y a la comunidad educativa que nos ven y nos siguen por Facebook Live de Renovación Magisterial al programa Encuentros Pedagógicos. Un saludo también a todos los que nos siguen por nuestras redes en el exterior. Hoy la nota del director se intitula Por la defensa de la educación pública, todos a la calle. El magisterio colombiano, como siempre, a la vanguardia en la defensa de los derechos de la clase trabajadora del país y las garantías por una educación pública que entre en el contexto de romper las brechas de la educación y la desigualdad social. Las grandes manifestaciones de la semana pasada del magisterio colombiano en contra de la ley estatutaria en la que la extrema derecha, para privatizar la educación, hizo un entuerto en los debates de la Cámara. El Centro Democrático en cabeza de Paloma Valencia y David Luna de Cambio Radical, con una jugadita de las que están acostumbrados, embaucaron con una enmienda a los senadores del Pacto Histórico para convertir la propuesta garantista de la educación pública de los colombianos en una propuesta para que la educación se privatice y pase a ser un negocio en la que el Estado pone el capital y ellos se quedan con la plata, las ganancias y el pueblo sin educación, esclavo de las industrias como hicieron con la salud. El magisterio exige una ley estatutaria para la educación, para el pueblo, en condiciones dignas, que la educación sea un derecho fundamental. Esta debe ser la esencia de la ley, para que pueda llegar a todos los rincones del país, a todos los niños, niñas y jóvenes, con los proyectos educativos de acuerdo a un contexto geográfico, social, que permita un mayor éxito de la educación para los colombianos. Para eso, se debe garantizar un presupuesto que se nutra año tras año, y no como lo dejó Álvaro Uribe Vélez, que en vez de crecer el presupuesto para educación, este disminuye. Deja sin plata para la educación pública, para la salud, el saneamiento y el agua potable. La recuperación de la plata para la educación era un pilar de la ley estatutaria que muy orondamente los representantes del Centro Democrático y Cambio Radical se quieren birlar con los micos que insertaron en la enmienda al proyecto de ley estatutaria. La Federación Colombiana de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación estuvo al tanto de los debates e hizo propuestas para completar lo que faltaba y quitar lo que no debía ir en la ley, para que ésta estuviera a la altura de proteger la educación pública, financiada por el Estado, para que de esta manera se garantice la educación de los colombianos desde el preescolar hasta la formación profesional. La Federación advirtió sobre la enmienda que claramente borraba de un tajo lo construido por el MEN, senadores, parlamentarios del Pacto Histórico y FECODE. Entonces, al ser eliminadas las propuestas garantistas de la educación pública, no quedó más remedio que el camino de la movilización para defender la educación pública y convoca al magisterio colombiano a un paro permanente por la defensa de la educación pública, por la defensa a la estabilidad laboral de los docentes, por la defensa de la libertad de cátedra y contra la mercantilización de la educación y contra la educación terciaria. En esa enmienda queda reflejado el talante de discriminación social aberrante del fascismo y del Centro Democrático junto con la corrupción de Cambio Radical. Quienes ven la plata del erario público como la banca personal de la que pueden tomar toda la plata para ellos y convertir a los futuros colombianos en esclavos con mano de obra barata, que trabajen sin descanso, como decía Uribe, que no reclamen sus derechos ni sus salarios, como ocurría con las horas nocturnas y dominicales,
gracias a las reformas laborales de Álvaro Uribe Vélez. El paro del magisterio seguirá defendiendo la educación pública como un derecho fundamental en la que el Estado sea el responsable de financiar y garantizar este derecho. Por eso, seguiremos en paro y movilizándonos en las calles de las diferentes ciudades del país. Pero para que la defensa de la educación pública sea una realidad, deben participar la comunidad educativa, es decir, estudiantes, padres y madres de familia, la comunidad académica, es decir, todo el pueblo colombiano. Se invita a todo el pueblo colombiano a salir a defender el patrimonio invaluable de la educación pública, pilar de la cultura y desarrollo de los pueblos. Nos vemos el lunes en las calles. Y nos vemos dentro de 8 días en otra nota del director.